Muy buenas tardes, queridos oyentes y televidentes de Canal SB y su programa Salud para el Buen Vivir. Les habla su amigo Alejandro Bordizquierdo y estamos en este programa ya en el presente año con muchos invitados. Como siempre, nuestro programa es un programa donde le damos importancia a temas de salud pública. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de medio ambiente. Es básicamente sobre el cambio climático en general y cómo esto afecta en la salud de los trabajadores. Para este tema tenemos como invitado al doctor César Cano Candiotti. Él es médico especialista en medicina ocupacional, es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también es directivo de SOPESO y de AICO. Es un excelente profesional que está con nosotros y para ver un tema que también muy poco se ve o se discute, pero aquí en el programa vamos a hablar sobre el cambio climático. Buenas tardes, doctor César Cano. Bienvenido al programa Salud para el Buen Vivir. ¿Qué tal, doctor Alex Borda? La verdad que muy contento. Muchas gracias por la oportunidad de poder visitarlo nuevamente y de poder conversar sobre este tipo de temas, ¿no? Sabemos que la propia OMS ya en los años 2011, cuando hicieron un congreso mundial sobre los determinantes sociales de la salud, donde tuvieron invitados de muchos países del mundo, ministros de salud a nivel mundial, y al final concluyeron que una determinante social que afecta a la salud ya de todo el planeta es el problema medioambiental. Sí. Y cómo esto está afectando pues a la población en general. Ahí, doctor Candiotti, el problema, antes de hablar netamente del cambio climático, ¿cómo está la situación en general, lógicamente, del problema medioambiental que está afectando a la población mundial en general? Definitivamente, qué bueno que haya traído a la luz todo el movimiento que se ha dado a nivel de la Organización Mundial de la Salud. No solamente es en general a nivel de los organismos internacionales. Lo que hemos visto que definitivamente el medio ambiente tiene un impacto también en la salud de la población y más desde el área que nosotros vemos a nivel también de los trabajadores. Hemos comenzado a ver que los recursos ambientales están siendo un factor importante en el desarrollo de la salud, en el desarrollo de muchas enfermedades incluso, ¿no? Y esto hizo de que, por ejemplo, en el caso de la especialidad de medicina ocupacional se incluya como parte el estudio del medio ambiente, ¿no? Ahora, el cambio climático es algo que se está viendo hace también bastante tiempo, por lo menos unos 15 años que se estudia el cambio climático en temas de salud de los trabajadores. Recién en Perú como que nos ha llamado la atención, y esto a raíz de que para este año la Organización Internacional de Trabajo ha escogido como lema de año de celebración el cambio climático y el trabajo. Para este año, claro. Eso es de OIT, ¿no? El de la OIT, ¿no? Del OIT, para este año, ¿no? Para este año, y esto está haciendo de que todos los organismos internacionales estén comenzando a mirar el cambio climático, ¿no? Ahora, el cambio climático definitivamente afecta a la salud de los trabajadores, pero en realidad, dentro del punto de vista de la salud ocupacional, ¿cómo está afectando a los trabajadores? ¿Cómo se está dando ese proceso que realmente está afectando a los trabajadores? Es bien importante porque si recordamos que la salud ocupacional es parte de la salud pública, claro, vemos que el cambio climático está impactando de una manera considerable en la salud de la población en general, ¿no? Si partimos un poco del concepto que el cambio climático es la variación, no solamente de la temperatura, sino del clima, y esto a razón de que hay una emisión de gases del efecto invernadero que se están incrementando. Lamentablemente más del 80% es de origen antropogénico, es decir, nosotros estamos generando, ¿no? Y esto está condicionando de que hayan cambios de temperatura,
climas extremos, variaciones, por ejemplo, en migración de vectores, estos cambios que estamos observando en los últimos años, temas de lluvias, incendios, y esto afecta. Se habla de dos tipos de efectos, ¿no? Los efectos directos, que son a nivel de, por ejemplo, olas de calor, temperaturas, y los efectos indirectos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con calidad de agua, temas de alimentación segura, ¿no? Y el tema de enfermedades, ¿no? Entonces, se ha visto que hay todo un cambio a nivel, por ejemplo, de enfermedades infectocontagiosas, de enfermedades no transmisibles, la salud mental, temas de alergias. Y definitivamente, mientras tengamos población trabajadora, lo que dicen los estudios es que la población que más se afecta es la población que está expuesta a exteriores, ¿no? Tenemos sector agricultura, sector construcción, pero eso no quita de que, por ejemplo, la calidad de interiores también, calidad de aire también se afecte, ¿no? Asimismo, y se da pues lo de la paradoja que siempre dicen, ¿no? Por un lado, si nosotros, como hablando ya de América, ¿no? Aportamos solamente el 10% para esta emisión del gas del efecto invernadero, pero sin embargo el 90% de carga de salud se ve afectado por las vulnerabilidades que tenemos como país, ¿no? Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con políticas, con servicios, con inequidades, vulnerabilidad, ¿no? Claro, entonces es verdad, por ejemplo, frente a esta situación del cambio climático por la temperatura elevada, y de hecho también por el clima, y creo que eso es a nivel mundial, pero aquí en América Latina y específicamente en Perú, esto de las enfermedades zoonóticas o las enfermedades como el dengue y malaria, que últimamente, de acuerdo a las cifras del MINSA, es el doble del año pasado. Dengue y malaria, sí. Dengue y malaria, y eso es básicamente por esta situación del cambio climático, ¿verdad? Es más, una de las cosas que siempre comentamos, cuando la OIT hace el estudio, el 2019, un poco tratando de ver lo que era el futuro del trabajo, habla de 4 dimensiones, ¿no? Ya hablaba del tema de virtualización del trabajo, hablaba de los cambios demográficos y habla del desarrollo sostenible como una gran dimensión. Y en el desarrollo sostenible es justamente el cambio climático, es pandemias y desastres, y el COVID es parte de... Es parte de ese proceso, digamos, ¿no? Claro, que claro. se está dando. Y hablando de COVID, ¿qué hemos aprendido en Perú? Eso es bien importante porque acabamos de... La salud ocupacional de la pandemia. Sí, acabamos de pasar todos unos años de un trabajo difícil para el sector salud en general y para el tema ocupacional también. Por un lado se ha visto la importancia de los profesionales de la salud ocupacional en toda esta gestión y definitivamente nos ha dejado lecciones aprendidas que no deberíamos volver a repetir, ¿no? Claro. Una de las lecciones particularmente, por ejemplo, puedo compartir algo que para mí es importante, es que esto es muy dinámico, ¿no? Tenemos que estar actualizados. Lamentablemente muchas veces la norma no está, por ejemplo, hablando del cambio climático, no tenemos nada ¿no? En Perú en temas de cambio climático y salud ocupacional. Y salud ocupacional, claro. Y sin embargo se habla del cambio climático hace 15 años y peor aún, estamos en pleno fenómeno del Niño, que es consecuencia del cambio climático, ¿no? Entonces el hecho de tener normas oportunas, el hecho de adelantarnos y no tener una conducta reactiva, ¿no? Muchas veces nosotros reaccionamos ya cuando el problema cuando se da, ¿no? Claro, entonces se da el hecho. Sí, la idea es adelantarnos, trabajar la sensibilización, la cultura de prevención, el trabajo, como siempre decimos, gobierno, empleador y trabajadores, y de esta manera creo que es la mejor manera de poder abordar. Pero ¿qué lecciones buenas hemos aprendido? Buenas, digamos, en el sentido desde el punto de vista de la salud ocupacional. Primero, el rol del profesional de la salud ocupacional, ¿no? Se ha visto y se ha evidenciado mucho. Sí, mejor, la importancia, definitivamente, sí. Si uno hace un antes y después de la pandemia, por ejemplo, sin ir muy lejos, a nivel de establecimientos de salud, no habían servicios de salud ocupacional implementados. En realidad eran muy pocos los establecimientos, ¿no? Ahora sí, por lo que hemos visto, igual el tema para el sector público, por ejemplo, ¿no? Que están avanzando. Están avanzando, esto tiene todo un proceso, ¿no? Pero ya, ¿no? O sea, se ha visto el rol. Luego el tema del papel del médico ocupacional, por ejemplo, en trabajadores que tenían COVID, ¿no? ¿Cómo lo reintegro? El tema de plan de operaciones, ¿no? Se ha visto
Por ejemplo, en mi caso a mí me tocó ver algunas empresas que tenían que estar en plena operación durante la primera y segunda ola, y tuvimos que crear estrategias para que esos trabajadores no se contagien, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy importante para el desarrollo. Y también los lineamientos que el MINSA lo dio. Sí, en su momento fueron muy oportunos, claro. Y más bien esperamos que el MINSA siga con esos lineamientos en bien de la salud de los trabajadores. Sí, por supuesto. Un poco dentro de las lecciones es de que el MINSA haga pues un trabajo con todos, ¿no? Que invite a las sociedades, a las universidades. Y creo que podríamos tener buenas normas, ¿no? Es como ayer tuvimos una reunión con enfermeras chilenas y Argentina y Perú, y ellas decían, igual que en Perú, en Argentina, en Chile, cómo los profesionales de salud y básicamente médicos y enfermeras han podido trabajar en la empresa, constante en la empresa, dando prevención, haciendo promoción en la salud, atendiendo a los trabajadores, y eso no se cuenta, ¿no? Y tampoco se dice, o sea, cómo la salud ocupacional en plena pandemia ha ayudado muchísimo no solamente por la salud de los trabajadores, sino en la productividad del país, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es una lección importantísima, ¿no? Que se debe dar a conocer, porque a veces piensa que ya pasó la pandemia y ya pasó salud ocupacional, ya. Claro, hasta otra pandemia. Hasta la próxima pandemia. No, esa es una lección aprendida, pero yo creo que a través, como tú dices, de las organizaciones, las universidades, pero alguien tiene que tomar el rol organizador, claro. El rol organizador, y creo que ese rol organizador, siempre lo he dicho, es Sopeso, ¿no? Sí. Que tiene un rol muy importante para poder multidisciplinario y no trabajar con el Ministerio de Salud, y también no sé cómo hacer la sensibilización al Ministerio de Salud para que este tema, que es muy importante, estén dentro también de las políticas, ¿no? Una de las cosas que de repente no se conoce mucho, hay una agenda al 2030 de seguridad y salud en el trabajo en el país. Fue algo que se aprobó, y dentro de los objetivos sí se ha considerado riesgos emergentes. Entonces, está cambio climático, el tema es que falta ponerlo en práctica, ¿no? Entonces se puso con buen criterio al 2030 el abordaje de este tipo de condiciones, pero falta estructurar lo que está alrededor, ¿no? Cuando hablaste del clima o del cambio climático y cómo se está afectando, hablaste de algunos tipos de enfermedades que pueden dar a los trabajadores en general, ¿no? Hablaste sobre problemas de alergias, problemas infecciosos, salud mental, pero ¿cuál de ellas de repente es una de las que se presentan más por este cambio climático? En realidad lo que pasa que depende del efecto, ¿no? Si por ejemplo nosotros pensamos en temperatura extrema, en calor, definitivamente vamos a tener problemas de enfermedades por calor, ¿no? Claro. Tenemos que hacer vigilancia en ese contexto. Otra de las cosas que por ejemplo es importante y no se está haciendo es incluir dentro de lo que es la gestión de riesgo los riesgos climatológicos. Que no están. Que no se incluyen, ¿no? Entonces recordemos de que ya la 29783 nos dice de que el empleador o la alta dirección debe incluir cualquier condición que afecte la salud del trabajador, ¿no? Entonces debemos incluir, por ejemplo, riesgos de temperaturas extremas, riesgos de desastres, ¿no? Entonces por ese lado. Y las enfermedades de vigilancia, como bien ha mencionado, depende si es que hay alta temperatura, temas de golpes de calor, por ejemplo ahora enfermedades infectocontagiosas. Sabemos que uno de los fenómenos del cambio climático es la migración de los vectores. El vector cambia su hábitat, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Aedes aegypti, recordemos que en Perú tenemos una densidad poblacional alta de la Aedes aegypti. Esto hace que comience a migrar, y si es que tenemos casos de dengue, probablemente está pasando lo de ahora, ¿no? Se está expandiendo, por ejemplo. Ica, muy poco había dengue, pero en Lima, no sé si recuerdas, era comas y no sé, hubo era raro ver la cantidad de casos. En cambio ahora, o sea, y es porque la Aedes aegypti está presente. Está presente, ¿no?
En temperatura extrema posiblemente también venga un invierno más crudo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el cambio climático tiene que ver mucho, y una de las recomendaciones que siempre damos, o sea, qué hacer desde el punto de vista de salud ocupacional es justamente estar atentos a estas alertas, ¿no? Tanto alertas climatológicas, alertas epidemiológicas, y hay indicadores ya que se vienen trabajando desde el Ministerio de Salud, pero de repente no hay mucha información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del fenómeno del Niño hay indicadores del Niño costero y del Niño oceánico. Entonces, mientras que acá hace mucho calor, por el otro lado está haciendo frío, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras que por la costa norte de Perú y Ecuador hay mucho calor, hacia Centroamérica, por ejemplo, ha bajado la temperatura, ¿no? Entonces ahí tienen problemas respiratorios, ya con nosotros tenemos otros problemas, no solamente de enfermedades diarreicas, sí, o infecciosas, también, como tú has dicho, las alergias, ¿no? Sí. La contaminación, la contaminación atmosférica es importantísimo, ¿no? O sea, es un fenómeno del cambio climático, y además se ha visto que esto está relacionado no solamente a problemas respiratorios, o sea, hay asociación a problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, cáncer, ¿no? El cáncer, claro. La propia OMS en ese Congreso Mundial, sí, dice que el 24% de cáncer de la población es por de la carga problemas medioambientales. Sí, es correcto. O sea que es altísimo, ¿no? Y no le estamos dando la importancia. Sí. Y tampoco se le está dando importancia en las universidades. Sí. Un poco el mensaje es de que, bueno, ojalá que el hecho de que celebremos este año el cambio climático y salud como lema del OIT haga de que comencemos a pensar, ¿no? El cambio climático es una realidad hace bastante tiempo. Debemos de incluir dentro de nuestra gestión de salud ocupacional, incluir riesgos climatológicos, sobre todo en aquellos sectores, agricultura, construcción, minería, exploraciones. Tener preparado nuestra primera línea, ¿no? Nuestro sector salud, y trabajar en eso, ¿no? Claro, pero como especialista en medicina ocupacional, en salud ocupacional, ya se han dado algunas respuestas de medidas de control frente a este problema de altas temperaturas, por ejemplo. Sí, claro. Sí, ya existen algunas acciones, algunas medidas de control. Sí, un poco, como le digo, este es un tema ya de años. En mi caso, por ejemplo, trabajo en exploraciones. Tengo un estándar específico para cambio climático, donde, por ejemplo, en relación a altas temperaturas, el problema con estos controles es difícil porque yo no puedo eliminar el riesgo está ahí, pero sí puedo disminuir la exposición, puedo poner controles administrativos, puedo poner controles de vigilancia, uso de equipos de protección personal, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de controles de exposición 1, la aclimatación. Claro, este es un tema bien importante, y pocos profesionales saben que hay un proceso de aclimatación frente a temperaturas, ¿no? Así es. La hidratación antes, durante y después, ¿no? La susceptibilidad, hay personas que tienen determinadas condiciones que yo no los voy a exponer, ¿no? La vigilancia, tengo que hacer controles ni bien se llegue y todo esto. También, por ejemplo, el tema de confort a nivel de lo que son equipos de protección personal, ¿no? A veces uno, con tal de protegerse, los llena de cosas y no se da cuenta que eso también genera mayores problemas de confort, ¿no? Claro, y también dentro de la climatización están los sistemas de ventilación en las empresas, ¿no? Y que cuando tú haces una mirada en general, por ejemplo, vas a cualquier empresa, sobre todo si son empresas del Estado, empresas públicas, donde pues no existe la climatización, lo único que tiene son los ventiladores y puntos, ¿no? Sí. O sea, también hay mucho que trabajar. Hay un tema, ¿no?, ahí bien importante, que bueno que lo hayas comentado, porque hay una confusión entre lo que es ventilación, sí, y refrigeración. Entonces, ya de por sí la ventilación es un control importante para todo lo que son bioaerosoles y todos los contaminantes que ya conocemos, y además la refrigeración, como bien dices, de aclimatación en ambientes de este tipo. De confort, ¿no? De confort a los trabajadores, porque
Y de verdad que este año, doctor Cano, ha sido... Sí, claro. ¿No? O sea, uno está en la oficina o en el trabajo, pero... ¿no? Se han registrado hasta 37 grados de sensación de alta térmica, ¿no? Y hasta en algunos hasta 39. Sí, claro. O sea, ha sido altísimo en realidad. Y creo que todavía sigue siendo altísimo, ¿no? Han habido fallecidos con golpes de calor, sí. Personas de 46 años, personas... Claro, sobre todo de personas adultas, ¿no? Adultas Sí. mayores, niños. O sea que sí están existiendo algunas medidas de control. Por supuesto. Pero eso está ya normado, tiene No hay normativa. De pronto, para el fenómeno del niño, Sunafil sacó unas recomendaciones relacionadas a temas de implementar los servicios con primeros auxilios, más orientado a lo que es desastre, ¿no? Pero el tema de controles como tal no hay nada en específico. No hay todavía, ¿no? No. Hay una normativa, pero ¿qué normativa? No hay normativa específica. No hay específicas todavía, ni a nivel internacional. A nivel internacional sí hay. Claro, bueno, hay, por ejemplo, yo reviso mucho el tema de la COEN, del Colegio Americano de Medicina Ocupacional. Ellos vienen ya desde hace por lo menos 5 años mostrando guías de manejo en temas de medicina ocupacional, ¿no? En Europa también, y hay guías en España, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Porque, como tú dices, esto ya tiene más de 15 años, ¿no? Sí, claro. Y de hecho es... Y lo curioso es que Perú es vulnerable. O sea, dentro de todos, de Sudamérica, es uno de los países más vulnerables para el cambio. ¿Y por qué la vulnerabilidad? ¿Cuál es el porqué? La vulnerabilidad tiene que ver primero con las variaciones de climas que tenemos, ¿no? El índice del niño costero. Segundo, las inequidades que hay. Los trabajadores informales. Es un país vulnerable. Las condiciones de salud, ¿no? Cuando decíamos, una de las cosas es que el cambio climático va a afectar a nivel global a todos, pero las variaciones se van a ver en temas regionales, dependiendo pues qué se ha hecho en la ciudad, cómo están los servicios de salud, etcétera, ¿no? Yo creo que ese tema importante lo vemos en la segunda parte. Genial. En la segunda parte estamos en el programa Salud para el Buen Vivir y regresamos en unos minutos. FOPASEF te ofrece un plan familiar de salud para que cuides de los que más quieres. Si eres trabajador CAS y 728 de salud, este plan es para ti. Por solo 150 soles mensuales podrás afiliar hasta 4 familiares directos, cónyuge, hijos mayores de 18 años y padres sin límite de edad. Tu plan de salud cobertura consulta externa, medicinas, atenciones hospitalarias y ambulatorias, odontología, cirugías, urgencias y emergencias, maternidad, servicios funerarios, chequeo médico y mucho más. Para mayor información puedes comunicarte al 973-954-196. FOPASEF, protegiendo lo que más valoras. Continuamos con el programa Salud para el Buen Vivir y en esta oportunidad estamos hablando de un tema muy importante sobre el cambio climático y cómo el cambio climático va a afectar, ¿no?, a los trabajadores en general. Y para eso tenemos nuestro invitado, el doctor César Cano Candiotti, que es médico especialista en medicina ocupacional. Muy bien, continuamos, doctor Cano. En la primera parte dijo que sí habían algunas normas internacionales, ¿no?, que se referían al cambio climático. En general, ¿qué dicen esas normas del cambio climático para las empresas? Dentro de lo que se ha planteado como medidas de respuesta al cambio climático, se habla de 3 etapas, ¿no? La etapa de planificación, la etapa de mitigación y la etapa de adaptación. En la etapa de planificación tiene que haber un involucramiento a nivel de políticas, ¿no? O sea, contar con una política a nivel nacional que incluye estos temas. Lo otro es el liderazgo a nivel regional, ¿no? Es decir,
estamos pasando ahorita, por ejemplo, por olas de calor, y esto tiene que ver muchas veces porque en la ciudad, por ejemplo, no tenemos áreas verdes, ¿no? Eso es parte de un liderazgo, de tener una conciencia climatológica. Esto es en relación al tema de planificación, la sensibilización, o sea, el hecho de que este tema sea abordado a todo nivel, ¿no? Que todo el mundo lo conozca, gobierno, trabajadores, empleadores, o los tres, el tripartito, ¿no? El tema de educación. A nivel de mitigación, por ejemplo, tiene que ver con incluir el tema de gestión de riesgos, ¿no? Enseñar papel de las universidades, papel de las sociedades, en incluir este tipo de riesgos en la gestión, ¿no? La vigilancia de enfermedades. Se habla, por ejemplo, de cambiar también algunos medios de transporte, ¿no? Por ejemplo, el promover, en lugar de usar automóviles o vía pública, el hecho de usar aquellos medios de transporte que tengan poca emisión de CO2, ¿no? Estamos hablando de el medio a nivel de bicicleta, equipos eléctricos y esas cosas, ¿no? Y como ya lo hacen en otros sitios, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto dijiste que para el cambio climático la presencia de CO2 casi en un 80%, creo dijiste? No, decía de que si bien Sudamérica como fuente de gas de efecto invernadero solamente aporta el 10%, porque esto se produce más en países donde hay industrializados, pero sin embargo la carga de enfermedad de este efecto recae más. Claro, en un país como en los nuestros, claro, y ahí entraba el tema de un sistema de salud que cada vez se está precarizando, ¿no? Sí. Cuando vemos, en realidad se está precarizando la situación. Y ayer justo había una diapositiva que colocaron y decía de que, de hecho, en el mundo en general, dentro de los sistemas de salud, dependiendo de los países, pero a nivel mundial, solamente el acceso a servicios de salud ocupacional están entre el 10 a 12%. Así es. Sí, esa es información de AICO, sí. ¿No? Y si hablamos de Perú, ¿cuánto estará? ¿Menos del 5%? Menos del 10%. Menos, sí, ¿no? Menos del 10%. Se Claro. hizo una encuesta a nivel internacional con los secretarios de AICO, Ya. y se tuvo un rank, ¿no? Y Perú está en menos del 10%. Menos 10% de acceso a servicios de salud ocupacional por parte de los trabajadores. Exacto. Y eso de trabajadores, digamos, que trabajan formales. Y la situación es en trabajadores informales. Ahora, lo curioso es que el cambio climático, o sea, el efecto, por ejemplo, a nivel de lo que es ya empleabilidad o condiciones de trabajo, a quienes va a afectar más es justamente aquellos trabajadores que son de pequeños grupos, claro. En Perú 70%, trabajadores informales, Perú está volando. Sectores que se exponen al ambiente, tipo agricultura, construcción, justamente son estos sectores que tienen trabajos temporales, ¿no? Los trabajadores de salud, ¿no? De primera línea, que son los que vamos a tener que atender, y todo lo que son pues trabajadores informales en vulnerabilidad, jóvenes. Hay temas de inequidad también con temas de trabajadoras, ¿no? Inequidad en temas de género. O sea, en realidad sí, pues, ¿no? Y eso estamos hablando de los formales. Ahora, la situación es, en este aspecto del cambio climático, ¿cómo hacer con esos trabajadores informales? ¿Qué tipo de medidas de control? ¿Cómo uno se acercaría digamos, a esta mayor cantidad de pequeñas empresas, ¿no? Pero que son informales. Sí, yo usualmente siempre comento de que tenemos que aprender de otras experiencias, ¿no? Ya en otros países esto se ha visto y se maneja muy bien, ¿no? El sector informal se maneja a través de la atención primaria. Tenemos experiencias muy interesantes, no yendo muy lejos. Brasil, por ejemplo, tiene un programa muy completo de vigilancia de la salud de los trabajadores en atención primaria. Eso es bueno. Y lo hacen a través justamente de los centros de atención primaria, y tienen como promotores de salud ocupacional, y entendiéndose de que, por ejemplo, la carga de enfermedad de atención primaria, el 25 a 30%, es por temas relacionados al trabajo. Entonces, al final se gana, porque uno a veces dice, el trabajador informal nunca me va a llegar, pero cuando uno asume un trabajador, está asumiendo la carga que este trabajador ha tenido
antes de ser formal, ¿no? Entonces, si yo ya estaba expuesto a una serie de riesgos, obviamente que a la larga me puedo enfermar, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Existen varios países que dentro de la atención primaria y dentro del modelo de atención primaria, en esos 5 escenarios está justamente el trabajo, ¿no? Sí, sí. O sea, está la familia, la comunidad, la escuela, sí, ¿no? La empresa, pues, la parte laboral, ¿no? Y le adelanto un poco, en Chile nosotros presentamos un estudio cualitativo a raíz del plan de salud de los trabajadores de OPS 2015-2025. Nosotros hicimos un análisis en qué tanto estaba Perú, pero ya para Chile llevamos el análisis qué tanto estaba Latinoamérica. El mismo indicador para Latinoamérica. ¿Y cómo encontrarlo? Y encontramos cosas importantes. Lamentablemente, como país estamos en menos del 60% de cumplimiento y nos queda un año. Pero dentro de esto nos permitió ver, por ejemplo, que en temas de incluir la atención de salud ocupacional al sistema de salud, solamente se había avanzado en 2 o 3 países en Latinoamérica, ¿no? Y esa razón de eso que, por ejemplo, la OMS para este año, 2024, está haciendo todo su esfuerzo para apuntar en lo que es la gestión de salud ocupacional en atención primaria. Entonces, claro, que eso sería una muy buena alternativa, ¿no? Sí. Y eso sería a través del, claro, atención primaria, pero en general es el primer nivel de atención, ¿no? Sí. O sea, en esa posta o centro de salud, Sí, sí, sí. ¿no? Donde los profesionales de salud no solamente le darían importancia, pues, a que deben trabajar con el colegio, con la comunidad, sino con empresas, pues, ¿no? O sea, las empresas y ahí va, chicas. Y justo, bueno, de repente en otro momento comentamos, estamos preparando algunos cursos en relación a eso, pero la idea es enfocarlo así, ¿no? De una manera que todo profesional de la salud en general conozca los riesgos a los cuales él se va a exponer primero como trabajador, y lo siguiente, dentro de la atención, qué riesgos tienen relación con parte de las enfermedades que ellos van a atender, ¿no? Entonces es una manera de poder brindar información básica, y eso es un poco lo que dice el indicador de OPS, ¿no? O sea, cuánto del país está haciendo por capacitar a sus médicos generales en temas de salud ocupacional básico, ¿no? Claro, y eso creo que es una buena alternativa, ¿no? Sí. De universalizar no solamente la salud, sino la salud ocupacional, ¿no? Que sería parte de, digamos, de ese proceso, como lo hacen en otros sitios, como tú lo has dicho, ¿no? Yo he visto eso, lo hacen mira, Costa Rica siendo un país pequeño, pero que su sistema de salud es de seguridad social muy completo, pero hacen atención primaria, ¿no? Y dentro de atención primaria ellos trabajan con las pequeñas empresas o empresas que estén en su jurisdicción, ¿no? Igual como lo hace Cuba y creo que también Brasil, ¿no? Entonces son, digamos, experiencias exitosas que nos pueden ayudar, pero acá necesita una decisión política para poder mejorar, ¿no? Porque siempre hablamos de que son tantas las empresas o trabajadores informales y hoy hay alguna propuesta ya hecha así presentada. He visto normativa en relación a pymes, a empresas pequeñas, pero así como tal no, para que dentro de atención primaria ya no hay ninguna al menos propuesta. que sepan no hay. Debería, ¿no? Hacerse una propuesta al Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud dentro del modelo de atención integral está escrito sus escenarios. Sí, he visto que está escrito el tema de salud. Y ahí está escrito la parte laboral, pero no hay ni siquiera una hojita para que el profesional de salud en general sepan de qué se trata la salud ocupacional, ¿no? Está escrito, pero no se está dando. ¿Qué desafíos y oportunidades tenemos sobre el cambio climático, doctor Cano? Sobre todo en los lugares de trabajo. Yo lo que un poco comentaría es, ya tenemos una agenda. O sea, la agenda ya se aprobó, es difundirla,
Esa es la agenda hasta el 2030, la sí, que se hace. Ese se llama el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030, es la agenda. Se ha incluido como riesgos emergentes temas de cambio climático, pero falta operacionalizarlo, ¿no? Y esto tiene que ser en conjunto Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente también. O sea, tenemos nuestra agenda, esto aterrizarlo, ¿no? Lo siguiente es sensibilizarnos, insistir en la cultura de prevención, pero también hablando de temas de cambios climatológicos, la capacitación a todos los profesionales en estos temas, ¿no? Y hay algo que también a nivel internacional se está trabajando mucho y es el One Health, ¿no? Es el enfoque de una salud, ¿no? Con un abordaje de salud a nivel de salud animal, animal, humana y medio ambiente, ¿no? Es una mirada bien interesante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice One Health. One Health. Eso ya se está dando. Sí, claro. Pero ¿qué otras oportunidades se nos presenta o se nos presentaría para mejorar estas condiciones frente al problema del cambio climático? Yo ahorita lo primero que plantearía es que se conozca, ¿no? Porque uno no puede gestionar lo que no conoce, ¿no? Ahorita es sensibilizar a todo nivel, a nivel de los ministerios, de trabajadores. El fenómeno del Niño es parte del cambio climático. Claro. De alguna manera sé que se están dando algunos mensajes y todo, pero debería de ser un poco más, trabajarse más la sensibilización. Y esto también va de la mano. Lamentablemente en Perú las cosas comienzan a cumplirse cuando la normativa lo exige, ¿no? Entonces, si tenemos una norma del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud que comience a exigir de que esto tenga que verse como un tema importante, creo que va a ayudar, ¿no? Porque si uno lo analiza la norma, la 29783, sí está implícito, pues, ¿no? Claro. Pero a veces el no conocer, por ejemplo, ya a nivel de sistemas de gestión de seguridad y salud y trabajo, el ISO 45001 ya ha incluido dentro de sus requisitos toda una dimensión de cambio climático, ¿no? Entonces, para que vean que esto también comienza a ser muy dinámico, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ya se debe dar ya muchas medidas, ¿no? Sobre todo de control frente a este problema que este año creo que ha sido uno de los años donde ha habido mayor cantidad de temperatura alta. Sí. Y no va a ser este primer año, esto va a continuar. Sí, por supuesto. Y como tú dices, yo creo que sí, las empresas en general tienen que prepararse, y también los trabajadores, ¿no? Sí. Y ahí está donde tú dices la sensibilización, la capacitación, la difusión, ¿no? De la importancia de cómo dentro del ambiente de trabajo, de los ambientes de trabajo, que hace frente a este problema del cambio climático que afecta al final a toda la población. Sí, claro. Y exclusivamente a trabajadores, ¿no? Sí. Y hay algo, ya para esta parte, para terminar, algo de la climatización ya, pero en las empresas, ya sean esa climatización a través de repente de sistemas de ventilación en algunas empresas, como por ejemplo en los hospitales. Y en los hospitales ahí, doctor, cuando tú vas a los hospitales no hay nada de climatización. En algún momento le comenté, nosotros hicimos una formación en todo lo que era controles de ingeniería por aerosoles, a raíz de los casos de tuberculosis que había, ¿no? Y visitamos hospitales porque vinieron gente de afuera. Y la sorpresa fue de que los hospitales no estaban preparados en temas de ventilación para aerosoles, ¿no? Entonces, imagínese, y lo que usted comenta es cierto, ¿no? O sea, todo el tema de ventilación, refrigeración, hay estándares como el RAE, hay estándares a nivel de Perú que deberían de implementarse. Con el tema del COVID, de alguna manera se asustaron, pero la misma norma un poco que al considerar, por ejemplo, la medición de CO2 como un cumplimiento, entonces la gente dice, ya me compro el monitor y ya está, ¿no? Ya está. Pero claro, que va más allá, ¿no? Claro, que va más allá. Muy bien, excelente el tema de cambio climático. Ya para terminar, doctor César Cano, no sé si
¿tienes algo más que decir frente a esta situación de cómo está afectando el cambio climático en la salud de los trabajadores? No, en primer lugar, Alex, agradecerte. Es el primer espacio que estamos hablando sobre cambio climático en Perú. Curiosamente, afuera se está hablando más, pero felicitarte porque a través de este espacio sé que tienes un público muy importante, van a conocer un poco más. Recordarles que este año el lema para la OIT es justamente cambio climático y salud, ¿no? Cómo está afectando el cambio climático en la salud de los trabajadores, y esto llama a una reflexión, ¿qué estamos haciendo para evitar eso, esto? ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Porque gran parte de esta situación también es culpa. Exacto. ¿no? Es culpa nuestra. Exacto, eso es correcto. Entonces tenemos que ver la manera de mitigar, de adaptarnos, ¿no? ¿Y todavía tenemos tiempo, así como vamos? Sí, la idea del cambio climático es para rato. Pero hay que hacer algo, ¿no? Hay que iniciar con algo. Por supuesto. Y sobre todo en lo que conoces tú, que es la medicina ocupacional. Sí, que claro. tiene que ver con la salud de los trabajadores. Muy bien, entonces hemos tenido como invitado al doctor César Cano Candioti. Él es médico especialista en medicina ocupacional, es docente de la Universidad Cayetano Heredia y también es directivo de SOPESO, que muy pronto van a realizar algo importante relacionado a este tema que afecta a toda la población y específicamente a la población trabajadora. Muchísimas gracias, doctor César Cano, y a todos ustedes, queridos amigos televidentes y oyentes de Canal SB y su programa Salud para el Buen Vivir. Nos estaremos viendo la próxima semana también con otro tema importante. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. FOPASEF te ofrece un plan familiar de salud para que cuides de los que más quieres. Si eres trabajador CAS y 728 de salud, este plan es para ti. Por solo 150 soles mensuales podrás afiliar hasta 4 familiares directos, cónyuge, hijos mayores de 18 años y padres sin límite de edad. Tu plan de salud cobertura consulta externa, medicinas, atenciones hospitalarias y ambulatorias, odontología, cirugías, urgencias y emergencias, maternidad, servicios funerarios, chequeo médico y mucho más. Para mayor información puedes comunicarte al 973-954-196. FOPASEF, protegiendo lo que más valoras.